Bien, paz hermanas nuevamente. Bien, vamos a entrar en el estudio de esta tarde. Tenemos la lección número 5, ¿verdad? Tenemos la lección número 5. ¿Cómo se titula la lección, hermanas? Oh mujer, grande es tu fe. Vamos a leer la lectura bíblica y luego hacemos una oración, así en pie. Está en Mateo capítulo número 15 del verso 21 al 28. Mateo 15 del verso 21 al 28. ¿Ya lo encontraron, hermanas? Bueno, dice así. 15, 21 al 28. Dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Mas él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar. Oremos, hermano. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, a esta hora, Señor, buscamos la edificación de tu palabra y para ello, Señor, demandamos de la guianza de tu Santo Espíritu para que todo lo que vamos a hablar en esta hora sea conforme a lo que tú has dejado escrito y que de esa manera podamos aprender y podamos edificarnos acerca de esta mujer, Señor, que aun cuando no era de tu pueblo Israel, tenía esa fe, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que en él había el poder para sanar aquel mal que estaba apoderado de su hija. Te rogamos, bondadoso Dios, pues que esta enseñanza nos sirva a todos para poder confiar cada día más en ti, porque sabemos que tus promesas son fieles y son verdaderas, y sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y que puedes hacer en nuestra vida, Señor, cualquier cosa. Tú puedes sacarnos adelante de cualquier adversidad, toda vez y cuando tengamos fe. Te pedimos pues que nos dirijas en esta hora con tu Espíritu Santo y bendice a todas tus hijas que están acá reunidas, como también a las que nos ven a través de la transmisión. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas. Oh mujer, dice, grande es tu fe. Esa es la enseñanza que hoy tenemos. Muy bonita, ¿verdad? Aquí viene encerrando viene hablando el objetivo, hermanos, de que debemos de aprender de la actitud de aquella mujer cananea. Aprender de la actitud de aquella mujer cananea, quien por su fe y su perseverancia encontró en Jesús la respuesta a su necesidad. Vamos a aprender de esta mujer cananea, ¿verdad? Pero voy a darle el tiempo a nuestras hermanas, quienes salieron privilegiadas para este día, poder, digamos, dar un incentivo adicional a lo que esta lección nos va a enseñar. Y después vamos a exponer algunos puntos que pueden ser de grande bendición para todos. Así es de que le doy el tiempo a nuestra hermana Yanira y a nuestra hermana Delmi Velázquez, quienes son las encargadas de poder dar un aporte
a lo que viene encerrado en esta bonita lección, en esta bonita escuela. Adelante, mis hermanas, pasen, por favor, adelante. Bueno, la semana pasada nos trajeron agua. Ahora tal vez nos traen un poquito de fe, ¿verdad? ¿O no, hermanas? Un poquito de fe, porque a veces estamos algo faltos de fe, ¿o no, hermanas? Sí, a veces estamos un poco faltos de... A ver qué nos traen hoy las hermanas, un poquito de fe, dice. Bien, vamos a ver. Adelante, hermanas. Paz, hermanas. Paz, hermano Gerson. Paz, hermana. Con la ayuda de Dios y con la gran ayuda, apoyo de mi hermana Yani, vamos a tratar de hacerlo. Yo les voy a leer, dice, la historia de la mujer cananea, un ejemplo de fe y perseverancia. El relato de la mujer cananea que busca la sanidad para su hija se encuentra en Mateo 15, del 21 al 28 y Marcos 7, del 24 al 30. Jesús, dice, viaja a la región de Tiro y Sidón. Hermanas, pongan atención porque vamos a hacer preguntitas. Ahí traemos unos pequeños presentes con amor. Dice, donde una mujer cananea gentil clama pidiéndole que sane a su hija, quien está atormentada por un demonio. Dice, veremos la súplica, dice, de la mujer cananea. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En Mateo 15, 22 lo podemos encontrar. Jesús no le responde de inmediato, lo que parece una prueba de su fe. La aparente negativa de Jesús, los discípulos piden que la despida y Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto está en Mateo 15, 24. Esto indica que su misión principal es a los judíos. Dice, la perseverancia de la mujer. Ella insiste y se postra ante Jesús diciendo, Señor, socórreme. Mateo 15, 25 lo podemos encontrar. Jesús responde con una metáfora. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto está en Mateo 15, 26. La respuesta de fe de la mujer, ella suplica humildemente, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, según Mateo 15, 27. Dice, la sanidad de su hija. Jesús conoce su fe y le concede su petición. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, según Mateo 15, 28. Les dejo con ustedes a mi hermana Yani. Paz, hermanas, paz, hermano. ¿Qué podemos aprender de este relato de la mujer cananea? En primer lugar, podemos aprender de la fe perseverante. La fe inquebrantable de una madre. La mujer cananea se acerca como un ejemplo de fe al clamar a Jesús por la sanidad de su hija. Su petición cargada de dolor, pero también de esperanza. Refleja un conocimiento profundo de la autoridad de Jesús. Ella no se deja intimidar por su estatus, por ser gentil, ni por las normas sociales de esa época, ¿verdad? Sin embargo, lo demuestra que la verdadera fe puede superar barreras culturales, a pesar de todos los obstáculos que se tengan. La mujer cananea, por su perseverancia, por su fe, fue recompensada en su momento. ¿Qué más podemos aprender? Podemos aprender de la humildad y la confianza en Dios. Confió en la misericordia de Dios.
El silencio de Jesús como prueba de fe a pesar del clamor desesperado de la mujer. Jesús inicialmente se queda en silencio, pero ese no es un acto de rechazo. Al contrario, es una oportunidad para la mujer cananea reflejar, demostrar la profundidad de su fe y de su humildad. La perseverancia de la mujer ante la falta de la respuesta subraya la importancia en la confianza en Dios, incluso en esos momentos que representen, que se vean sin interés, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender también? El amor y la misericordia de Jesús. ¿Por qué razón? Porque aunque la principal misión era con el pueblo de Israel, su amor se extendió también para los gentiles y la salvación está al alcance de todos. La inclusión de los gentiles en el plan de salvación y el viaje de Jesús a la región de Tiro y de Sidón establece un contexto significativo, ya que representa una ruptura en la exclusividad de su misión hacia Israel. La acción de la mujer cananea muestra que la salvación y la gracia de nuestro Padre Celestial está designada para todas las naciones, desafiando percepciones culturales, estatus, ¿verdad? Y nombres, pues, es para todos, aquel que les reciba, y eso tenemos conocimiento nosotros. ¿Qué más podemos aprender? Dios responde a la fe, no responde al estatus ni a la nacionalidad de la persona. Jesús exaltó la fe de esta mujer, demuestra que cualquiera que cree en Él puede alcanzar de sus bendiciones. La respuesta de Jesús y su reconocimiento de la fe cuando la mujer responde al desafío de Jesús sobre la misión hacia Israel, lo hace con humildad impresionante, argumentando que incluso las migajas de la gracia de Dios son suficientes, ¿verdad? Sabemos que la misericordia de nuestro Padre Celestial es para todos, ¿verdad? Y por muy pequeño que el hombre lo vea, ese es el amor grande que Él demuestra para con nosotros. Esta respuesta no solo refleja su fe profunda hacia la mujer, cuando la mujer le responde, ¿verdad?, que las migajas de la mesa de esas cómenlos, sino que también provoca una reacción positiva de Jesús, quien elogia la fe de esta mujer. Dice, la mujer cananea mencionada en los evangelios de Mateo y Marcos representa una poderosa lección sobre la fe inquebrantable, la perseverancia y la humildad ante los desafíos. En este relato, ella se acerca a Jesús suplicando por la sanidad de su hija atormentada por un demonio. A pesar de la aparente indiferencia de Jesús y las barreras culturales que le separan de él, su persistencia y fe profunda logran que su hija sea sanada. Este encuentro no solo resalta la compasión de Jesús, sino también desafía las normas sociales y culturales de su tiempo, mostrando que la gracia de Dios es accesible para todos. En conclusión, hermanas, la historia de la mujer cananea es un ejemplo de fe, perseverancia y humildad, ya que la fe genuina puede transformar vidas y a través de la humildad y la perseverancia se puede acceder a la gracia de Dios. Nos invita, amadas hermanas, a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial y tenemos la oportunidad también de compartir el mensaje de salvación con los que nos rodean, sin prejuicios, inclusive con nuestro ejemplo podemos impartir esas buenas nuevas. Además nos anima a confiar en nuestro Dios con humildad y perseverancia, creyendo que Él tiene el poder para cambiar todo aquello que nos atormenta en gozo, como le sucedió a esta mujer, una madre
con una fe inquebrantable, porque no llevó a su hija, ¿verdad? Ella, a pesar de que era gentil, conocía de Jesús. Conocía y estaba segura. Esa fe es la que a ella le resaltó y fue la respuesta que Dios le dio. Tenemos 4 preguntas, mis hermanas. La primera, que se levante o levante la mano, ¿verdad? Hay unos pequeños presentes por acá. Les voy a dar la primera. Dice, ¿a qué región viaja Jesús en donde se encontraba una mujer cananea? ¿Quién se paró? ¿Cuál fue la indicación, hermano? Vaya, lo hacemos de nuevo. Vaya. Vaya. La indicación es quien se levante. Permitan que termine la pregunta para que podamos tener un orden. Sí, porque como yo lo estoy leyendo, ¿verdad? Vaya. Aquí vamos a observarla. Mencione, dice, por lo menos 2 o 3 actos o cualidades que podemos aprender de la mujer cananea. Fe, perseverancia y humildad. Ahí está. Le he ganado. Del 1 al 4, ¿qué número quieres? El 4. Gracias. ¿En qué evangelios es mencionada la mujer cananea? Hermana Julia. Hermana Julia fue. ¿El 1, el 2 o el 3? Ahí está la bolsita con el número 2. La bolsita. Ah, no. No, es lo otro. Ay, hermano. Dice, ¿cuál es la perseverancia de la mujer cananea delante de Jesús? Insiste. Pero ¿qué palabra le dice al Señor Jesús después de todo eso? Señor, Manasés, ¿qué números son? Parece que es el 2 y el 4. 1 y 3, ¿cuál de los dos? Vaya. Hermano, me va a faltar una pregunta, porque hay uno todavía. Haga una pregunta. No, porque ya la dijeron. La volvemos a ver. No, porque ya la dijeron. Sí, va. Quien se levante primero, levante la mano. Ya era la pregunta número 1. ¿A qué región viaja Jesús? Sí. Muy bien, ya está, ¿verdad? Sí, hermano. Muy bien, gracias hermanas por... Bien, gracias. Bien, oh mujer, grande es tu fe. En esta lección vamos a aprender de esta mujer de fe, ¿verdad? De esta mujer de fe. Esta lección nos enseña el poder que tiene la fe en cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿cómo dice, hermanas? ¿Cómo dice? Dice que la fe, dice, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y los que a Él se acercan deben de creer que le van a encontrar y que Él es galardonador, dice, de todos los que le buscan. Eso es lo que hace la fe. Alcanzar el favor de ¿quién? Alcanzar el favor de Dios. Si la fe, hermanos, es creer, es tener convicción, es tener certeza de que aquellas cosas, aunque nos parezcan difíciles, pueden llegar a ser, ¿verdad? Si las ponemos en las manos de ¿quién? En las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Porque Hebreos 11:1 así dice, ¿verdad? Es pues la fe, dice, la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Eso es la
Eso es la fe. Y eso es lo que tenía esta mujer. Ahora, es bien importante preguntarnos, ¿cómo es que habrá llegado la fe a esta mujer? Porque esta mujer dice que era cananea. ¿Y quiénes eran los cananeos? Allí en el comentario, si usted ve allí en el penúltimo párrafo, se nos dice un poco acerca de la historia de los cananeos. Y dice ahí, hermanos, los cananeos eran conocidos por sus prácticas, ¿qué dice ahí, hermano? Por sus prácticas inmorales. Y religiosamente, ¿qué más dice? Corruptas, o sea, no eran buenas personas. Eran personas que tenían una mala fama. Pero dice ahí que incluían la idolatría, el sacrificio de niños y ¿qué más? Y varias formas de inmoralidad que los israelitas fueron claramente ordenados ¿a qué? A evitar. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a la nación de Israel, cuando ustedes entren, dice, a la tierra prometida, no vayan a imitar a quienes, dice, a los cananeos? Incluso dice que esa tierra que Dios le dio por heredad a la nación de Israel, eran habitados por quienes, por diferentes pueblos, dentro de los cuales estaban quienes, los cananeos, ahí estaban. Y el Señor, ¿qué hizo con los cananeos? ¿Qué hizo el Señor con los cananeos antes de entregarle la tierra al pueblo de Israel, hermano? Dice que los expulsó, los echó fuera, los sacó, porque Dios lo que procuraba era no tener ningún tipo de Dios lo que procuraba era que su pueblo Israel no tuvieran ningún tipo de conexión, ningún tipo de acercamiento con quienes, con los cananeos. ¿Pero por qué? Porque aquí dice que eran inmorales, y dice que su religión era corrupta, que incluía la idolatría, el sacrificio de niños y varias formas de inmoralidad, que los israelitas fueron claramente ordenados a evitarlos. Como cuando usted le dice a su hijo, con fulanito no te vayas a andar metiendo, no te vayas a andar relacionando. Así Dios le dijo también a la nación de Israel, no vayan a hacer alianza con quienes, con los cananeos, porque sus costumbres eran malas. Y dice, ¿qué más dice ahí? Dios advierte que no contaminen con estas prácticas, afirmando que la tierra misma vomitaría a sus habitantes debido a sus abominaciones. Eso lo dice Levíticos capítulo 18, versículo 2 al 5. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que a esta mujer le habrá llegado la fe, hermanos? ¿Cómo es que a esta mujer le habrá llegado la fe? Había escuchado, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que la fama de Jesús, hermanos, ¿qué es lo que hacía? Se extendía por diferentes lugares, por diferentes partes. Y hermanos, allí hay algo bien interesante, ¿verdad? Y es que allí dice, en la lectura que hemos leído, dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que le dice? En el versículo número 22, ¿cómo le dice la mujer? Señor, ¿hijo de quién dice? Hijo de David. Mire qué interesante esto. O sea que esta mujer había escuchado de Jesús y que este no era cualquier hombre, era el hijo de David. Y que en él habitaba el poder de ¿quién, hermano? El poder de Dios. Había escuchado de los prodigios, de los milagros, de las sanidades que Jesús había hecho. Había escuchado quizás, hermanas, de cómo le dio de comer a aquella gran multitud, ¿verdad? En el capítulo número 14 me parece que está, hermano, cómo el Señor había dado de comer a quienes, a las multitudes. ¿Con cuántos panes dice que le dio de comer a 5,000? Con 5 panes y 2 peces. Todo eso había sido notorio ¿en qué? En todo Israel, en todas partes. Entonces cuando Jesús llega por ahí, porque dice el verso número 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y dice luego, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué tenía aquella mujer, hermanos? Fe, tenía confianza. ¿Cómo había llegado la fe en esta mujer? Decíamos, a través de lo que ella había escuchado, de que el poder de Dios estaba en Jesús. Y entonces ella con toda seguridad llega donde Jesús y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La fe es la que la movió a la mujer. Esa es la que, y hermanas, eso es lo que nos mueve a nosotros a buscar ¿a quién? A nuestro Dios. En los momentos difíciles, en los momentos angustiosos, en los momentos de tribulación. ¿Qué es lo que nos hace buscar a Dios? Es la fe en nuestro Dios. Es la confianza que hemos depositado en Él, como un Dios todopoderoso, como un Dios, hermanos, que la palabra del Señor dice que todas las cosas le son, ¿qué? Todas las cosas le son posibles. Esta mujer, hermanos, había creído en Él y entonces, hermanos, llega donde Jesús con la seguridad de que Él le iba a resolver su problema. Pero sucede, hermanas, que en el verso 23 le dice: pero Jesús no le respondió ¿qué? Palabra. Jesús no le respondió palabra. Y hermana, algo debemos de entender, que cuando Dios nos responde las peticiones que nosotros le hacemos, hermana, hermano, es ahí donde se pone a prueba nuestra, es ahí donde se pone a prueba nuestra fe. ¿Cuántas veces usted le ha pedido al Señor por algo y Dios no se lo ha dado? Y de repente juegan nuestros pensamientos sobre si Dios puede con aquel problema o no puede con aquel problema. Nosotros debemos de creer que Él puede, y que lo que para nosotros parezca difícil o imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Y es allí, hermano, donde esta mujer, aun cuando el Señor no le respondió palabra, imagínese usted, esta mujer, hermano, hablándole al Señor: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, ¿cómo, hermanos? Calladito, sin decirle nada, sin abrir su boca, ¿verdad? Nada. ¿Cómo se sentiría usted que le está hablando a alguien y este alguien ni atención le pone? ¿Cómo se sentiría usted, hermana? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos encontráramos en una circunstancia como es que usted llega a contarle un problema a alguien, una dificultad que usted está viviendo, y aquella persona, en lugar de ponerle atención, mejor mejor mira para otro lado, o mejor digamos, le dice, o no le dice nada, ¿verdad? O le dice: ahí platicamos después, y se va, y no le puso atención, no le escuchó la necesidad que usted quería exponerle. ¿Cómo se sentiría, hermano? ¿Verdad que nos sentimos mal? Pues aquella mujer, hermanos, eso hubiese sido más que suficiente para ella decir: no, hombre, este hombre ni atención le pone a uno, o le oye a uno pero no le dice nada. Y si hubiera ido, hermanas, y ya no hubiera seguido insistiendo. Pero esta mujer, hermana, nos enseña que aunque nuestras peticiones de repente no tengan respuesta, nuestra insistencia o nuestra súplica debe de seguir siendo puesta delante de ¿quién? Delante de nuestro Dios, hermanas. Tiene que seguir siendo puesta delante de nuestro Padre eterno. ¿Por qué razón, hermanas? ¿Por qué? Porque dentro de la voluntad de Dios, hermanas, dentro de la voluntad de Dios y la voluntad nuestra, existe el que de repente una gran diferencia, ¿o no es cierto? Y a eso si le agregamos los pensamientos de Dios, que son muy diferentes a los nuestros. Entonces dice aquí el texto, hermanos, que Jesús nos respondió palabra. Y dice: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron al Señor. ¿Cómo le dijeron al Señor, hermanos? Porque veían que la mujer iba quizás detrás de Jesús, o quizás se acercaba a Él: Señor, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. Y Jesús
nada, ni le miraba, ni le daba una respuesta. Los discípulos quizás le tuvieron un poquito de ¿qué, hermanos? Quizás le tuvieron un poquito de lástima. Y le dijeron a Jesús, despídela. ¿Verdad que sí le dijeron? Despídela. Dice ahí, mire, despídela, pues, ¿qué dice? Pues da voces tras nosotros. Le seguía. Da voces tras nosotros. Despídela. Quizás ya se sentían un poco los apóstoles, ¿qué, hermanos? Un poco incómodos, ¿verdad? Escuchar a aquella mujer. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús seguía su camino y aquella mujer atrás, hermano, insistiendo. Y los apóstoles, quizás cuando escuchaban hablar a la mujer, la veían, ¿verdad? Y seguían a Jesús. Pero de repente les pudo y le dicen a Jesús, despide a esta mujer, le dice, porque da voces tras nosotros. No se quiere quedar, mira, despide, despáchala. Ya no queremos escuchar sus voces. Y dice luego el verso 24, él respondiendo dijo, oiga más todavía, aparte de que no le contestaba, no respondía a la súplica de aquella mujer, Jesús, cuando los discípulos le dicen, despídela, Jesús les dice, no soy enviado sino a las ovejas. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de ¿qué? De Israel. Yo no tengo por qué ayudarle a esta mujer, quiso decir Jesús, ¿verdad? Porque yo no he sido enviado a ellos, sino que he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿La mujer habrá escuchado eso o no lo habrá escuchado? ¿Qué hubiera hecho usted ante una circunstancia como esa, hermano? ¿Se pone a llorar? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en una situación como esa? Aquí dice en el verso, ¿verdad? Entonces ella vino y se postró ante él. O sea, ya no solo le seguía de atrás hablándole, sino que ¿qué es lo que hizo? Se le adelantó y se le puso enfrente. ¿Y qué es lo que hizo? Se le postró, hermana. Mire, la actitud de fe de esta mujer, la actitud de perseverancia de esta mujer, y como decían nuestras hermanas en su exposición, la actitud humilde, ¿verdad? La actitud humilde delante de nuestro Señor. Dice ahí, hermanos, que la mujer, ella vino y se postró ante él y le dice, Señor, le dice, ¿qué? Socórreme, auxíliame, Señor. Y respondiendo él le dijo, no está bien dar el pan de los hijos, ¿a quiénes? Ay, con esa la mató, hermano. ¿Cómo la llamó Jesús a aquella mujer, hermano? Perrillos, hermanos. Eso hubiera sido suficiente para que esta mujer, hermanos, se fuera. Y enojada, quizás hasta como conociendo la vida de los cananeos, ¿verdad? Quizás, hermanos, se hubiera ido insultando a Jesús, ¿verdad? Y diciéndole un montón de cosas, ¿verdad? Pero no, aquella mujer, la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que hizo aquella mujer, hermano? Y le dijo Jesús, le dijo la mujer, sí, Señor, le dice. Mire, siguió aquella mujer, sí, Señor, le dice. Pero aún los perrillos comen, ¿de qué? Le dice, de las migajas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo? Oh mujer, grande es. Dios valora, hermanos, la insistencia y la fe con la cual nosotros nos mostramos delante de Él. Realmente, hermanos, aquí nos podemos hacer nosotros una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra confianza en Dios, hermanos? Y viene otra pregunta, ¿verdad? Si nuestra fe, bueno, ¿cómo podemos medir nuestra fe y nuestra confianza en Dios? ¿Saben cómo la podemos medir, hermanos? Cuando nosotros mostramos insistencia en los ruegos, en las súplicas, en las necesidades que nosotros tenemos.
Allí es donde se mide el qué, hermano, la fe en nuestro Señor, en nuestro Dios. ¿Verdad? Que nosotros no nos detenemos. Como en una oportunidad me dijo un hermano, en una oportunidad un hermano, yo no sé, me dice, por qué es que todo el tiempo estamos pidiendo por los enfermos. Y hasta dice el hermano, esta es la oración que no debe de faltar en cada culto, la oración por los enfermos. Y que tanto tiempo, todos los cultos, enfermos, y que los enfermos, y que sanarlo y sanar. No, hombre, dice, ya no deberíamos de estarle pidiendo tanto al Señor. ¿Qué dicen ustedes al respecto de ese pensamiento, hermanos? ¿Verdad? Siempre, hermano, hasta no ver de Dios el qué, una respuesta. De repente quizás ya no le vamos a pedir porque Él nos sane, porque Él nos quite la enfermedad que tenemos, sino que le vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Señor, dame fuerzas para aún con todo y esta adversidad poder seguir como adelante, pero no detenerme, no hacer una pausa en mi camino. Y es allí, hermano, donde nosotros manifestamos nuestra fe, y es allí donde nosotros podemos alcanzar de Dios su favor, su misericordia. ¿Alguna vez usted ha puesto delante de Dios una necesidad, hermanas, por las cuales le ha clamado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces? Y a veces ha llevado años, hermano, una petición, una necesidad. ¿Se acuerdan de la mujer aquella que no podía tener hijos? Ana, ¿verdad? Dice, todos los años subía al templo a adorar a Dios y todos los años llevaba la misma petición. La misma petición. ¿Y por qué es que ella llevaba la misma petición? Porque ella tenía fe que Dios, hermanos, podía hacer que ella pudiese tener el qué, hijos, aun cuando ella era estéril. Entonces, hermanos, la insistencia, la fe, hermanos, es la que hace que el favor de Dios, hermanos, se manifieste en cada una de nuestras vidas. Nosotros no debemos de dudar, hermanos, para nada de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, de lo que Dios puede hacer por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos que aún no son convertidos. Pero a veces, hermanos, perdemos la fe, a veces perdemos la confianza en nuestro Dios y por eso dejamos de alcanzar del Señor su favor. Dejamos de alcanzar de Dios su misericordia. Oh mujer, grande es tu fe. Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer esos milagros en nuestras vidas, hermanos? Claro que sí. Dios lo puede hacer. No dudemos para nada de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Debemos de creer que Él tiene el poder para hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos. Dice allá en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 y 32. Mire cómo dice Romanos 8, verso 31 y 32. Dice de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Oiga cómo dice: si Dios es por nosotros, dice, ¿quién podrá contra quiénes? Contra nosotros. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo dio, dice ahí, ¿verdad? Sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta bastante fuerte el apóstol. Y dice, ¿cómo no nos dará también con Él, dice, todas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles son las necesidades que usted tiene, hermana? ¿Cuáles son las necesidades que usted tiene en su vida, hermana? Son muchas. A escoger, decía una hermana, de menor a mayor, cree que las podemos clasificar. Y usted sigue abrigando la fe de que esas necesidades que usted tiene pueden ser resueltas por parte de nuestro Dios eterno. O ya dejó de pedirle a Dios,
o ya dejó de clamarle a Dios, o ya dejó de suplicarle a Dios. Imagínense que a esta mujer Jesús le dijo, ¿verdad? No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Era para que esta mujer hubiese dejado, pero ella siguió. Ella continuó, hermano, agotó, hermano, perdió la humillación que nuestro Señor Jesucristo le había dado. Y ella dijo: sí, Señor, pero los perrillos comen hasta de las migajas que cae de la mesa de quienes, de sus amos. Aunque sea una de esas migajitas, dame a mí, le quiso decir, ¿verdad? Jesús a esa mujer, a Jesús, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, así que dice allí, viene hablando el verso de memoria. Aquí viene, dice aquí, hermanos, este otro punto muy importante. Pero antes, hermanos, resaltar, ¿verdad? Aunque la escuela habla de la actitud de la mujer, pero también, hermanos, nos habla de ese corazón compasivo que Jesús tenía, ¿verdad? Para poder valorar y para poder estimar la fe de aquella mujer. Aunque él le dijo a la mujer: yo no he sido enviado a ustedes, he sido enviado a las ovejas perdidas. Aunque esa era la misión de Jesús, pero Jesús traspasó, hermanos, ese mandamiento, digámoslo así, ¿verdad? Porque aunque aquella mujer no era israelita, el Señor la favoreció con ese milagro en favor de su hija. ¿Qué es lo que mostró Jesús allí, hermanas? Compasión, misericordia, bondad, amor, ¿verdad? ¿Hacia quién? Hacia el prójimo. Y es que, como ya habían dicho nuestras hermanas, si bien es cierto, en la primera instancia, el Señor, su amor, su misericordia era para Israel, pero luego eso iba a pasar ¿a quiénes? A todos los hombres, para que todos los hombres fueran favorecidos por su gracia. Y el verso de memoria dice: así que según tengamos oportunidad, dice, ¿qué dice que tenemos que hacer, hermanos? Hagamos bien, dice, ¿a quiénes? A todos. Y mayormente, dice, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Hagamos bien, dice, a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ese debe de ser, hermanos, nuestra misión, así como Jesús, ¿verdad? Ser compasivos, ayudar a los necesitados, ¿verdad? Como Jesús le ayudó a aquella mujer, aunque no era de qué, aunque no era de las ovejas perdidas, pero Jesús, ¿qué, hermanos? Tuvo compasión y le ayudó. Y nosotros, hermanos, entre nosotros tenemos que ayudarnos también, ¿verdad? Porque vemos ese comportamiento de Jesús, que si bien es cierto, aparentemente Jesús como que cierra su corazón a ayudarle a aquella mujer, porque no le respondía, dice ahí. Y luego que la mujer se le pone enfrente, le dice: yo no he sido enviado para ayudarte a ti, sino solamente a los de la casa de Israel. Pero al final, al ver la actitud de aquella mujer, Jesús es movido a misericordia y también le ayuda. Nosotros también debemos de hacer lo mismo que Jesús, ayudar ante la necesidad que los demás puedan tener. Dice ahí el comentario, díceme, desglosando la fe de la mujer. Mire cómo dice: la mujer cananea es un modelo de fe perseverante, dice ahí, ¿verdad? Es un modelo de fe perseverante, humilde y ¿qué más dice, hermanos? Sin prejuicios. A pesar de ser rechazada inicialmente por Jesús, ella no se rindió, sino que siguió mostrando su fe y esperanza en que Jesús podía ayudarla. La respuesta de él a su fe fue finalmente sanar a su hija, como resultado a una actitud de humildad y confianza que tuvo esta mujer con nuestro Señor Jesucristo. Perseverancia en la fe, dice. La mujer no se dejó desanimar por los desafíos. ¿Cuáles eran los desafíos de aquella mujer, hermanas? ¿Cuáles encontramos los desafíos de aquella mujer?
¿Cuáles eran? ¿Ah? Sí, los desafíos eran, hermanos, superar aquella actitud, ¿verdad?, que Jesús muestra hacia ella como ignorándola. Porque dice que aunque le hablaba, Jesús, ¿qué, hermano? Jesús no le respondía, dice ahí, ¿verdad? Superar, hermano, la indiferencia, vamos a decirlo de esa manera, con la que Jesús, hermanos, la trata en su primer momento, ¿verdad? Superar eso. Porque le decía, no es fácil, ¿verdad? Si usted le está hablando a alguien y no lo atiende, cualquiera se siente, ¿cómo se siente, hermano? Se siente mal. Pero esta mujer superó eso. Dice más ahí, ¿verdad? Su perseverancia es un ejemplo de cómo debemos mantener nuestra fe firme, incluso cuando no recibimos una respuesta inmediata. Cuando somos ignorados, si lo queremos llamar de esa manera. Fe y humildad. Su actitud muestra cómo la fe no está basada en el orgullo o en el derecho, sino en la paciencia. Y su respuesta muy sabia: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Una afirmación que refleja su profunda necesidad y esperanza, a pesar de que los cananeos eran un pueblo como indiferente. Pero Dios, en su inmensa misericordia, escuchó la petición de esta mujer. Aunque el pueblo de Israel no podía ser amigo de los cananeos, pero ¿por qué los cananeos no podían ser amigos de los israelitas? Dice ahí en la otra parte: aunque Dios les advirtió a Israel, no deben morar con los cananeos para que no te hagan pecar contra mí. En caso de que sirvieras a sus dioses, eso llegaría a ser un lazo para ¿quién? Dice, para ti. Por esa causa es que no podían ser amigos los israelitas de los cananeos. Y tiempo después Moisés recordó al pueblo: es por la iniquidad de estas naciones por lo que Jehová tu Dios las va a expulsar. Y ya está ahí lo que ya leíamos, ¿verdad? Cómo eran los cananeos. Dice la última parte: pero a pesar de todo lo que estaba sucediendo en ese pueblo, la fe de esta mujer cananea traspasó toda la barrera, encontrando gracias ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, donde fue contestada su petición, ¿verdad? Salmo 105, ¿cómo dice, hermanas? No, 105, ¿cómo es? Salmo 105, ¿cómo dice? Sí, ¿verdad? Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad, dice, por todas sus. Así dice el Salmo 105, ¿verdad? Porque Jehová es bueno y su misericordia es. Y así es Dios, hermano. Dios está dispuesto a ayudar al hombre independientemente de cómo sea su vivir, ¿o no es cierto, hermanos? Independientemente de cómo sea el vivir del hombre. Si el hombre se humilla, si el hombre se acerca a Dios, Dios está dispuesto ¿para qué, hermanos? Para tenderle su mano, para ayudarle, para auxiliarle. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es inmensa. La misericordia de Dios, hermanos, no tiene barreras, no tiene fronteras, hermanos. Lo único que el hombre debe de hacer para poder alcanzar de Dios su favor es lo que esta mujer hizo. ¿Qué es lo que esta mujer hizo, hermanos? Manifestar fe, manifestar confianza en el Señor. ¿Y qué más hizo esta mujer? Ser perseverante en la petición que le hacía al Señor. Y por último, hermanos, ser humilde, ¿verdad? Que aunque el Señor la rechaza y la trata, hermanos, de una manera bastante fuerte, ¿verdad? Porque le dice perrillo. ¿Y qué entendemos nosotros por perrillo, hermanos? Hermana Verónica, ¿qué entendemos por perrillo? ¿Quiénes eran los perrillos? ¿Qué eran los perrillos en Israel, hermano? ¿Qué eran los perrillos en Israel? Ajá. Los perrillos en Israel, ¿quiénes eran, hermano? ¿Cómo era? ¿Quiénes eran considerados los perrillos? No, los perrillos, hermano, eran animales
Eran los perros esos de las calles, esos que andaban comiendo el qué. Sí, a eso lo comparó, ¿verdad? O sea, Jesús le dice, no puedo dar el pan de los hijos a quienes, a los perrillos. Y los perrillos, de una forma literal, ¿quiénes eran? Eran esos animales, ¿verdad? Que andaban en las calles, ¿verdad? Giotosos, todos así esqueletosos, ¿verdad? Marcando las costillas y todo eso. Así eran, esos eran los perrillos. Y a eso comparó el Señor Jesús, ¿a quién? A la mujer cananea. Imagínense hasta qué grado el Señor la comparó, ¿verdad? Pero esta mujer no le importó, ¿verdad? No le interesó, sino que esta mujer, hermanos, humildemente, ¿verdad? Dice, sí, Señor, le dice, pero yo me he fijado, le dice, que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y si yo soy un perrillo para ti, pues le quiso decir, ¿verdad? Aunque sea, quiero comer una de esas migajitas, dice, ¿verdad? De esas migajitas, ¿verdad? De tu amor, de esas migajitas, ¿de qué? De tu misericordia, porque con eso Jesús le está diciendo, tu misericordia es grande, tu misericordia es inmensa, tu amor es grande. Pero aunque sea una migajita de tu misericordia, dame, le dice, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor, hermano? Mujer, le dice, grande es el qué, grande es tu fe, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Y en aquel instante aquella hija de aquella mujer, dice, fue sanada. Hermana, el poder de la fe, ¿verdad? El poder de la fe, hermano, nos lleva hasta humillarnos, ¿verdad? Aunque nos humillen, pero allí vamos creyendo siempre en nuestro Dios. Como aquella Ana, ¿se acuerdan de Ana también, verdad? ¿Qué decía Elí, cuando veía a Ana, hermanos, que solo movía sus labios, ¿verdad? Orando, hermanos, porque no oraba en altavoz, ¿o sí oraba en altavoz? No, hermana, esa mujer solo movía los labios y lloraba, hermanos, con gran lloro. Dice que clamaba ¿a quién, hermanos? A nuestro Dios cada año. Y Elí la veía y dice, mujer, le decía, ¿cómo le decía, hermana? Digiere tu vino, le decía, ¿verdad? Porque ella le decía, estás ebria, ebria estás. Pero aquella mujer sabía que no era así. Y esta mujer que siguió, ¿verdad? Siguió y siguió y siguió hasta que alcanzó de Dios el que es su favor. Así tenemos que ser nosotros también. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, ¿o no es cierto? Y por supuesto, somos especiales. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Somos especiales para nuestro Dios. Y Dios oye nuestros ruegos, ¿o no? Dios oye nuestras súplicas, nuestras peticiones. ¿Y por qué a veces no tienen respuesta? No vemos respuesta. Porque quizás Dios tiene un propósito para quienes, hermanos. Dios tiene un propósito para nosotros. Y lo que nosotros debemos de ser es nada más perseverantes en qué, en la fe y en el clamor y en el ruego hacia nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene, hermana, por la cual ha estado pidiendo al Señor? Son muchas quizás, ¿verdad? Son muchas quizás. Y quizás por esas necesidades hasta quizás hemos sido humillados. ¿Verdad? Yo les he contado de la ancianita que le oraba al Señor porque su esposo fuera convertido, ¿verdad? Y el hombre era un gran católico y no quería. No quería. Él era un gran católico, ¿verdad? De aquellos, pero que... Y la hermana le hablaba, lo invitaba y nada. Y ella oraba, ayunaba, oraba y ayunaba, oraba y ayunaba. Y el hombre le decía a la hermana, deja de pedir por mí, hombre, si yo estoy bien aquí donde estoy, le decía, mire, deja de pedir, deja de andar pidiendo por mí, le decía, porque yo estoy bien ahí donde estoy. Ahí me dejaron mis padres, ahí me voy a morir, decía, ¿verdad? Pero la hermana seguía, oración y ayuno, oración y ayuno. Ahí te vas a morir, le decía, y yo no voy a dar un paso, yo aquí estoy bien. Y así,
Y hermano, Dios le contestó a este hermano. A los años le contestó. Pasaron como 25 años y la hermana clamándole y clamándole a Dios, con oración y ayuno, con oración y ayuno. Y Dios se lo contestó. Y él se bautizó, este hermano se bautizó un año antes que yo me bautizara. Ya bien anciano, como de 80 años el hermano. Y el siguiente año, después de que yo me bauticé, me ve predicando ya la primera predicación. Y me dice, el anciano ya tenía como 82 años, él. Y me dice, venga, me dice. Ajá, le digo, ¿qué tal? Le digo yo, porque siempre a los ancianos, siempre me ha gustado, ¿verdad? Hacerme amigo de ellos, ¿verdad? Y los abrazo así, ¿verdad? Entonces él me dice, ¿cómo está eso? Me dice. Yo me bauticé antes que usted, me dice. ¿Y cómo es que usted ya está predicando y yo todavía no? Me dice, ¿ves? Así me dijo. ¿Cómo es que usted ya está predicando y yo todavía no? Es que yo ya fui a estudiar para obrero, le dije. ¿Y a dónde va a estudiar para obrero? Hasta allá en Nejapa, le dije. Hasta allá voy a estudiar. Y vivíamos allá en Lourdes. Y hasta allá. ¿Y cuánto todo este año que estamos finalizando? Y esto. No, ya no estoy para esas carreras, me dice. Fíjese. Pero imagine, después de decir que nadie lo iba a mover de ahí, pero Dios, hermanos, oyó a la oración de la esposa. Y la esposa, hermano, oración y nos constaba a nosotros. Porque esta ancianita, hermano, la recuerdo bien, ¿verdad? Y no sé si ya falleció, pero yo la tengo bien presente aquí en mi mente cómo era nuestra hermana. Y cómo llegaba con su cestita todos los sábados, con su ollita de frijolitos, hermanos, para el almuerzo, compartía ahí con la iglesia. Y ella siempre, hermanos, cada 15 días ayuno. Cada 15 días, hermano, ayuno. Ella llevaba siempre los frijolitos, aunque estuviera en ayuno. Ahí estaba ella, cada 15 días. Ahí estaba. Y ya, pues iba siendo mayor y se iba siendo mayor. Y hermanas, que como a los 20, 25 años, Dios le vino a contestar. Porque la fe tiene un grande poder, hermano. Aunque las cosas se vean difíciles, para Dios todo es. No desmaye, hermana, en su necesidad. Siga pidiéndole a Dios, clámele a Dios con toda oración y con toda súplica. Aunque de repente, por la necesidad que usted tiene, de repente pueda ser que se sienta humillada. Eso es lo que Dios quiere, ¿o no es cierto, hermano? Que nosotros nos humillemos delante de Él, ¿verdad? Y entonces vamos a alcanzar de Dios el favor y la misericordia, ¿verdad? Así es de que, hermanos, pues realmente estas escuelas nos están ayudando a nosotros para que crezcamos en fe, para que crezcamos en fe. ¿Cómo considera usted que es su fe, hermana? ¿Cómo es la fe suya, hermana? Decía, yo le escuchaba a una hermana cuando oraba. No crean de que yo me pongo a ponerle mucho cuidado a las oraciones que hacen las hermanas. Sí, voy llevando la pauta, pero yo no voy poniéndole mucho cuidado, en el sentido de que hay personas que dicen, ya dijo tantas veces Padre mío, o ya dijo tantas. No, eso para mí es algo secundario. Pero sí había una palabra que decía una hermana en su oración, en los cultos de oración, y decía ella, Señor, aquí estamos todos, decía, uniendo nuestro poquito de fe, decía, y hasta así le decía, nuestro poquito de fe, decía, así, ¿verdad? Uniendo, Señor, nuestro poquito de fe, para poder alcanzar de ti el favor, para que nos des la sanidad, decía ella. Entonces, y una vez le digo, ¿y qué tan grande es su fe? Pues le digo, usted siempre dice que su fe es poquito, así, nuestro poquito de fe, le decía, le digo yo, ¿verdad? Entonces por eso les pregunto, ¿cuánta fe tiene usted, hermana? ¿Cómo considera usted que es su fe? ¿Es pequeñita, es grande, es mediana? ¿Cómo es? Es grande la fe suya, ¿verdad? Bueno, así debe de ser grande nuestra fe. Dijo otro hermano, dijo, el Señor no pide una fe grande, dijo. El Señor dice que con solo que sea nuestra fe, dice, como que
como un granito. Como un granito. Imagínense, dice, como un granito. Si vuestra fe fuere como un granito de mostaza, le vas a poder decir a este monte, quítate de aquí y plántate. ¿En qué dice? En el mar. Y se va a hacer. Entonces le digo yo a este hermano, ni como el granito de mostaza es nuestra fe, le digo. Pero todos nosotros sabemos que cuando la palabra habla de la fe como un granito de mostaza, no se refiere al tamaño, ¿verdad, hermanos? No se refiere al tamaño. Porque nuestra fe, ¿cómo tiene que ser, hermanos? ¿Cómo tiene que ser nuestra fe, hermanos? Tiene que ser grande. Porque el Señor obró en aquella mujer, porque la fe de ella era como, hermanos. ¿Creen ustedes que hubiera sido así de chiquita, hermano? Yo le aseguro que con solo ver que Jesús no le ponía atención, hermano, con solo eso hubiera dado la vuelta y ya nomás lo hubiera buscado. Pero no, aquella mujer tenía una gran fe. Y por esa fe que ella tuvo es que alcanzó del Señor su favor. ¿De acuerdo, hermano? ¿Es así o no es así? Tiene que ser nuestra fe grande. Si usted se siente falta de fe, si yo me siento falto de fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Señor, aumentanos la fe. Auméntame la fe, Señor. Ayúdame a creer. Sí, es cierto. Bueno, hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Pónganse en pie, hermanas. Ya estamos terminando. Para el próximo